Hola chicos, vamos a continuar con el desarrollo del curso del miembro superior y en esta ocasión vamos a hablar acerca del radio, que es uno de los huesos que va a conformar la matriz ósea y la región del antebrazo. Ahora, para hablar del radio tenemos que recordar obviamente que va a formar parte de la porción externa del antebrazo y lo importante de este hueso es que va a participar en 4 articulaciones. Proximalmente va a participar la articulación del codo junto con el húmero. Se acuerdan que se va a articular en la fosita radial que se encuentra en la parte distal de la apífisis del húmero, ¿de acuerdo? También va a participar en la articulación radio cubital proximal, radio cubital distal, y también va a participar en la articulación de la muñeca. Ahora, aquí faltaría una articulación más, chicos, serían 5 articulaciones, ¿de acuerdo? Sería la articulación radio cubital media, que va a estar básicamente por la unión con el cúbito y por la membrana interósea, ¿de acuerdo? Entonces va a ser 5 articulaciones que va a participar el hueso radio. Acá tenemos un hueso radio, ¿de acuerdo? Que la mayor característica va a ser que ustedes pueden ver aquí, miren la cabeza, ¿de acuerdo? Que casi no es tan cilíndrica tampoco. Lo que sí también es importante es que tiene una escotadura radial, un cuello, una diáfisis y una epífisis distal. Y quiero que vean aquí la particularidad que mientras más distal se hace el radio, aumenta el tamaño, ¿de acuerdo? Es decir, la cabeza es mucho más pequeña y la parte distal es mucho más grande. Aparte tenemos que hacer lo siguiente. Con respecto a la parte proximal del radio, es importante mencionar que aquí está esquematizado, miren bien, que va a tener una cabeza, que es la cabeza radial, que es aproximadamente 2 centímetros de diámetro, y en su cara superior va a haber una carilla articular, que esa carilla articular, de acuerdo, se va a articular, va a la redundancia, con la fosa radial que se encuentra en la parte distal del húmero, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, aparte, a su vez, tenemos que aquí hay una escotadura denominada escotadura radial, de acuerdo, que va a seguir para unirse con el cúbito para formar la articulación radio cubital proximal, de acuerdo. Es lo importante que tenemos que mencionar aquí. Acá está la carilla articular que va a ir al húmero. Luego tenemos un cuello que básicamente es estrecho, de acuerdo, y que va a tener un ángulo que va a ser el ángulo cérvico-diaficiario, de acuerdo, que más o menos va a estar por acá, que va a ser importante para la pronosupinación. Y luego tenemos la tuberosidad bicipital del radio o tuberosidad del radio, de acuerdo, que en la cara anterior va a ser lisa y en la cara posterior va a ser rugosa, que va a servir como sitio de inserción para el tendón del bíceps braquial, de acuerdo. Entonces es importante mencionar que la tuberosidad del radio sirve para la inserción del tendón del bíceps braquial. Y obviamente se va a continuar ya para la diáfisis, de acuerdo, de la tuberosidad del radio, una línea denominada la línea oblicua, que ustedes pueden observar ahí, inicia con un trayecto medial y se hace oblicuo para terminar en un trayecto lateral. Bueno, para seguir ahora tenemos que hablar de la diáfisis del radio. En la diáfisis del radio tenemos que ver lo siguiente: va a constar de 3 caras y a su vez va a constar de 3 bordes. En la cara anterior, que va a ser así, casi plana, de acuerdo, con una ligera concavidad, se va a encontrar el foramen nutricio, que va a seguir para el paso de ramas perforantes también de la arteria radial. En la cara posterior va a estar cubierta básicamente por el músculo supinador y se va a insertar a ese nivel el músculo abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. En la cara externa, que va a ser básicamente convexa y redondeada, que va a servir como sitio de inserción para el músculo supinador y para el pronador redondo, más o menos se encuentra quedada más o menos a este nivel, ¿de acuerdo? Y básicamente en la parte inferior va a estar relacionada con el extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo, ¿de acuerdo? Es lo importante que tenemos que mencionar ahí. En cambio va a tener también 3 bordes, un borde interno también que se encuentra aquí, borde interno, borde interóseo, que va a ser básicamente la inserción de la membrana interósea, de acuerdo, que es un borde básicamente cortante, un borde anterior que va a iniciar a partir de la raíz de la tuberosidad bicipital del radio, denominada la línea oblicua, y un borde posterior que está poco desarrollado y poco ilimitado, que la mayoría de las personas no lo poseen. Y en la parte distal, básicamente de este nivel, tenemos que ver aquí que esa parte distal va a tener una forma media cuadrangular, ¿de acuerdo? Y a diferencia de la diáfisis, que solamente tenía 3 caras y 3 bordes, esta va a tener 5 caras, una cara externa, una cara interna, una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior. Entonces son 5 caras que tiene la parte distal del radio. Acá te la podemos ver mejor aquí. Esta es la parte distal del radio, que va a tener una cara externa, una cara interna, una cara anterior, por detrás una cara posterior y por debajo de este nivel una cara inferior que se va a articular con los huesos del carpo, en la denominada cara articular o cara carpiana. ¿De acuerdo? Listo.
La cara anterior es solamente lisa, ¿de acuerdo? Puede servir como punto de inserción para el músculo pronador cuadrado, que va a ser un músculo ubicado al tercio distal, tanto de radio como cúbito, y forma parte del antebrazo, principalmente el cuarto plano del antebrazo en la región anterior, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la cara posterior? En la cara posterior que estamos acá esquematizando va a haber básicamente tres surcos, dos surcos mediales, ¿de acuerdo? Y un surco lateral. El surco medial, que lo podemos distinguir aquí a ese lado más o menos, ¿de acuerdo? Va a servir como punto en el cual van a pasar tendones, es decir, los tendones del extensor del índice y el son común de los dedos van a pasar en los dos surcos mediales de la cara posterior de la diáfisis, perdón, de la epífisis distal del radio. Y bueno, y en la cara lateral, en la cara posterior de la parte distal del radio, tenemos que mencionar que va a servir como pasaje para el tendón del extensor largo del pulgar, ¿de acuerdo? Ese para finalizar con la cara posterior. Ahora, con la cara lateral, que es la que está aquí, se va a dividir en dos surcos más. El surco medial, que sería esto que está acá, va a servir para pasaje del extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. Recordamos que ambos se van a originar en donde el primero en la cresta supracondila externa y el segundo se va a originar en el epicóndilo del húmero, ¿de acuerdo? Y la parte lateral de esta cara lateral, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Va a servir para pasaje del labioducto largo del pulgar y extensor corto del pulgar, que quiero que hacerles un dato importante. Estos dos tendones van a formar parte de los límites de la tabaquera anatómica, que la vamos a ver en la siguiente clase. Así que recuerde bien el labioducto largo del pulgar y el extensor corto del pulgar como límites también de tabaquera anatómica, y también van a formar parte de unas estructuras denominadas las correas tendinosas, ¿de acuerdo? Las correas tendinosas van a ser, por decirlo así, un conjunto de tendones que van a pasar por diferentes lugares a nivel del antebrazo que van a dirigirse hacia la mano. Una de las correas va a estar formada por esos dos tendones, labioducto largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Y también va a estar formada otra correa más por los extensores radiales, ya sean largos o cortos del carpo. ¿De acuerdo? Ahora, hay que resaltar también que en la cara posterior nos faltó mencionar que se ubica el tubérculo dorsal. Ese tubérculo dorsal va a servir como sitio de inserción para el ligamento anular posterior del carpo, ¿de acuerdo? O también denominado retináculo extensor, ¿de acuerdo? Va a servir como punto de inserción a ese nivel. Ahora, en la cara medial le dijimos que está la escotadora cubital, que va a servir para articularse con el cúbito a nivel de la cabeza cubital para formar la articulación radiocubital distal. Y por último tenemos que hablar ahora de la cara inferior, que se va a caracterizar primero por una estructura prominente denominada la apófisis cicloide del radio, que va a servir como punto de inserción importante para el músculo brachiorradial o antes denominado supinado largo. Aparte también a ese estilo de radio va a servir como punto importante del límite de la tabaquera anatómica, que es un repago importante ubicado en la mano, ¿de acuerdo? Y aparte, cuando sufrimos una fractura de parte distal del radio, lo que se compromete en primera instancia va a ser la apófisis estiloides. Esta, al fracturarse, va a irse en dirección distal y va a originar el dedo entenedor, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo el pulgar, ¿ya? Por fractura de estiloides. Pero lo más importante es que, anatómicamente hablando, es que el estiloide va a seguir como punto de inserción para el músculo brachiorradial. Ahora, esta cara inferior, ¿de acuerdo? Aparte de mencionar la estiloide, se va a caracterizar porque va a ser una cara carpiana, es decir, se va a articular con los huesos del carpo, principalmente en la primera fila. Entonces, para articularse obviamente va a tener que tener carillas articulares y se va a dividir así. Una carilla articular que se encuentra básicamente en una posición medial, ¿de acuerdo? Y además va a tener una conformación cuadrilátera, va a ser la carilla articular para el semilunar. En cambio, la carilla articular que se ubica más externamente y que tiene una forma media triangular, se va a ser la carilla articular para el escafoides, ¿de acuerdo? Y van a formar parte también de la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. Bueno, chicos, espero que esta pequeña charla de radio, ¿de acuerdo? Que básicamente no es mucho, es un resumen de todas las características óseas de este hueso, se haya servido de algo, ¿de acuerdo? No duden en escribirnos cualquier cosa al grupo, que estamos acá para solucionar cualquier duda que tengan ustedes, ¿de acuerdo? Así que cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase, que recuerden, vamos a hablar en la siguiente clase de cúbito. Nos vemos.